Gloria a Dios. Yo les voy a aconsejar que ese capítulo 17 que leyó el hermano Benny, lo lean completo otra vez, pero que cuando lleguen al versículo 20 y 21 se detengan, ejerciten su mente, su espíritu. Tengamos mucho cuidado porque esa oración que hizo Jesucristo hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, cuando él habla que tenemos que ser uno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La unidad de la iglesia no es conforme al Concilio Pentecostal MI. La unidad de la iglesia, de la verdadera iglesia, no es conforme a Roma. Amén. La unidad de la iglesia verdadera por la cual Cristo está orando no es conforme a ningún concilio aquí terrenal. Cuando Dios ordenó a Moisés que le hiciera el tabernáculo, se le advirtió más de 10 veces que lo hiciera conforme al modelo se le habíamos mostrado en el monte. Yo he preguntado otras veces y lo vuelvo a preguntar hoy. Cuando leemos el capítulo 40 del libro de Éxodo, que vemos que Moisés levantó el tabernáculo, dice que la gloria de Dios llenó aquel lugar. Y yo pregunto, ¿por qué la gloria de Dios llenó aquel lugar? Léanse del verso 39 al 40 para que usted vea la repetición. Moisés hizo conforme a Dios le había mostrado. Cuando Noé fue a hacer el arca, Dios no lo escogió porque él era buen carpintero, era arquitecto. No. El arquitecto es Dios. Amén. Le dio las medidas del arca, tanto de larga, de ancha, como de alto. Le dijo la madera que iba a usar. Y para que el agua no penetrara para adentro, le dijo que la iba a calafatear con brea. Le dijo de cuántos pisos era. No dejó lugar Dios para que Noé tuviera una idea y le ayudara a Dios. En el plan de Dios es de Dios y Él lo tiene todo planificado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Cristo descendió a la tierra, que se humanizó, ya Él viene con un conocimiento previo de la voluntad del Padre. Él sabe a lo que vino. ¿Por qué vino? Y nosotros, la iglesia, los creyentes, tenemos que entender, máxime, en estos días que estamos viviendo, hermanos, que se van a poner peores. No es que Dios me salvó. Qué bueno que ya el lago de fuego para mí no existe porque yo no existo para Él. Porque estoy protegido en Cristo, pero ¿para qué? ¿Nos salvó Dios para eso nada más? Porque ¿quién era el que vino a dar a conocer a Dios? Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es en este mundo el que da a conocer a Cristo? Pues la iglesia.
Y la unidad que tiene que tener la iglesia no la podemos inventar. Hay un modelo, Jesucristo ahí lo dijo en esa oración. Que sean uno como tú y yo somos uno. Amén. Y el verso 20 dice, para que el mundo crea. Verso 20 y 21, lea. Bueno, lea en el capítulo completo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo cuando hablo con muchos creyentes o tengo la oportunidad que yo le pregunto, bueno, la iglesia está unida. Y me dicen, no, hay división. O sea, estamos conscientes de esto. ¿Y qué hacemos que entonces no renunciamos a la división para ser uno? Aleluya. Ayer dialogaba con una hermana que se congrega, la discípula de Cristo de Sabana Seca. Comenzamos a hablar y yo le pregunto, porque vi la conversación que ella tenía, y le dije, en este momento, ¿tú estás segura que tú eres salva? Me dijo, no. Entonces, ¿dónde estamos? Se congrega, canta, porque ella canta, pero en este momento, en el día de ayer me dice que no está segura de su salvación. Pero ¿dónde estamos? Estas son inquietudes que yo recojo porque yo pregunto a los que están aquí hoy. Amén. Eso fue ayer, pero yo pregunto a los que están aquí hoy y a los que me pueden escuchar a través de este video. Creyentes, ¿estás seguro hoy de tu salvación? Porque el que no está seguro de su salvación es que no ha creído lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo. Amén. Aleluya. O es que no se lo han explicado, o tal persona no le ha dado por buscar en la Biblia. Alabado sea, Señor. La razón por la cual hoy yo puedo proclamar y darle gracias a Dios por la salvación, el perdón de mis pecados, el don de la justicia, es por una obra y una persona que hizo esa obra hace aproximadamente, tal vez más o un poquito menos, de 2000 años, y esa persona se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y hermano, nosotros no nos congregamos. Si usted se cree que nos congregamos aquí, como puede ser en otro lugar, ¿no? Para venir y cantar 3 o 4 cánticos, darle una ofrenda al que la dé, escuchar un mensaje e irnos, y eso es todo, estamos equivocados. Porque una de las razones por las cuales nos tenemos que congregar es porque tenemos la visión de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esto es una congregación local, que somos parte de la iglesia que está diseminada en el mundo entero, que es el cuerpo de Cristo. Y que el cuerpo de Cristo no tiene un solo miembro, tiene muchos. Pero aunque tiene mucho, es para que nos demos cuenta, escúcheme bien, que nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Y nuestra esperanza, o sea, la esperanza de la iglesia, se basa en la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiero decir yo con eso? Porque nosotros entendemos que Cristo murió en la cruz. Pero a veces tenemos dudas de cómo es que Dios nos perdona o nos ha perdonado.
Y por falta de conocimiento, no entendemos la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese cumplido al 100% la voluntad del Padre, que ningún hombre podía, ni puede, ni podrá cumplir, y creer que el único que la cumplió, repito, al 100% es Jesucristo, incluyendo la salvación de la humanidad. Amén, Señor. Por eso es que el Padre le resucita, porque lo que no pudo hacer el hombre desde Adán hasta el día de hoy, Jesucristo lo hizo. Primero en obediencia al Padre. Amén. Y antes de que se me olvide, yo le voy a dar, no hoy, porque voy a preparar un mensaje, una palabra, y le voy a poner a cada uno en ese papelito una pregunta. Como todavía aquí la confianza no se ha dado de que hablemos en altavoz los unos a los otros, porque si hablo y me equivoco, ¿qué? Venimos con B. Pues yo le voy a dar esa oportunidad para que usted me conteste esa pregunta, me devuelva la contestación y yo la voy no tiene que ponerle el nombre. Olvídese de eso, simplemente ponga la respuesta que usted entiende. Y la pregunta es esta. ¿Cuál es el enemigo más grande que tiene el hombre? Déjalo ahí, esa es la pregunta. Después me la contesta. Lo vamos a ver a la luz de la Escritura. ¿Ok? Que muchos, yo sé que van a ser, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Y esto nos va a ayudar para aprender cómo es que se le predica el Evangelio al que está en la calle, al que está fuera de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Entonces, el Señor saca tiempo para orar por la unidad. Pero Él dice, Padre, que seamos uno. Como tú y yo somos uno. Yo en ti, tú en mí, ellos en mí. Ahí formamos esa unidad perfecta. Amén, aleluya. Y aquí todos estamos corriendo, todos los que nos hemos convertido a Cristo, estamos corriendo una carrera, la carrera de la fe. Tenemos que correrla con paciencia. ¿Pero qué más? Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. Yo no sé si usted se ha fijado, yo sé que sí. Cuando estos que compiten en carreras, tanto de 100 metros como de 500, de 5000, ellos no van a participar en esa carrera con unas vestimentas que casi no los dejan dar. Ellos, mientras menos ropa se pongan, les es más fácil correr la carrera. Y al fin, todos los que participan en esa carrera tratan de llegar primero porque ellos quieren obtener el primer lugar para que le den el premio. Cuando estaba el Imperio Romano y se competía en esa carrera, al final lo que le daban era una corona de hojas de árboles. Una corona perecedera. Nosotros estamos corriendo en una carrera que al final se nos va a dar una corona, pero no de hojas de palo, sino la corona de la vida eterna. Amén. Aleluya.
Pero en esta carrera tenemos que despojarnos. Jesucristo se ha hecho cargo, se hizo cargo del pecado, aunque diariamente tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios, porque muchas veces le fallamos. ¿Eso es cierto o es falso? Amén. Pero qué bueno, porque Dios dice a través de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene poder, está vigente en el trono celestial, que clama mejor que la de Abel. La de Abel clamaba por venganza. La sangre de Cristo clama por misericordia y por perdón. Entonces yo tengo que averiguar por qué, porque al final de esta carrera se me va a dar una corona. Tenemos que ser aprobados. Pero para yo y usted ser aprobados por Dios, tenemos primero que ser probados. Amén. Aleluya. Y una de las cosas que yo personalmente he meditado en esto. Este no era el mensaje que yo traía bien. Pero está precioso. En esta carrera es de que yo me tengo que despojar, que me está causando dificultad para yo correr esta carrera de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Porque tenemos que coger esta carrera, pero no es puesta en una religión. La vista de nosotros no puede estar puesta en una religión, en un hombre, en nada terrenal. Nosotros tenemos que seguir a Cristo a través de las Escrituras por fe, que ya no está allí en Judea donde nació. Lo sigo y lo llevan a la cruz. Cuando voy a la Biblia tampoco está en la cruz ya. Aleluya. Él pasó por esa. Sí. José de Arimatea lo cogió y enterró su cuerpo en la tumba que él la estrenó. Cristo la estrenó. Pero cuando voy a la tumba, está vacía la tumba. Amén. Señor Jesús. Entonces tengo que seguirlo. ¿Dónde está Cristo? Está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. Entonces hasta ahí tenemos que seguir, porque esa es nuestra esperanza de gloria. Porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pero al yo seguir a Cristo a través de las Escrituras, yo quisiera preguntarle a alguien si me puede contestar. ¿Qué mal hizo Cristo desde que nació? ¿De qué se le puede acusar? De nada. Pero ahora la pregunta es esta. ¿Y por qué se viraron en contra de él? ¿Por qué lo vituperaban? ¿Por qué hablaban mal de él? Y la tercera pregunta es, ¿cuándo Cristo se defendió? Lo llevaron como llevan la oveja al matadero. Enmudeció, no habló. Él podía hablar, podía de un soplo coger a los adversarios y derribarlos. Pero no. Se mantuvo callado porque él sabía que vino a cumplir la voluntad del Padre. Y la cruz estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que él tenía que morir. Entonces, si el modelo para la iglesia, como Moisés tuvo su modelo, que Dios se lo mostró, Noé tuvo el modelo que Dios se lo dio. Salomón, cuando hizo el templo, fue que David le dio los planos. Aquí está.
Entonces, ¿qué? ¿A la iglesia el Señor la ha dejado desprovista? ¿Cuál es el modelo a seguir de la iglesia? Pues al dueño de la iglesia, que se llama Jesucristo. Amén, aleluya. Señor Jesús. Y la Biblia dice que a uno de los 12 discípulos que el Señor escogió, llamado Pedro, cuando se la vio fría, que su vida estaba cogiendo peligro, lo negó. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Después que Jesucristo le dijo, Pedro, yo esperaba que tú pudieras ser un buen apóstol, pero tengo que coger a otro por ti. Eso fue lo que pasó. No. Hay poder en Cristo. El perdón de Cristo para Pedro estaba disponible. Y fue y lo encontró donde mismo lo había llamado. Y le dijo, Pedro, tú me amas. Por 3 veces. Me negaste, ahora esa pregunta va por 3 veces. Para lo que yo te llamé, todavía el llamado que yo te he dado está vigente. Aleluya, Señor Jesús. Digno del Señor. ¿Por qué Cristo no le dijo, pues pídeme perdón primero y arreglamos? Es porque Dios prometió. Y esto usted lo puede buscar en Miqueas capítulo 7. No solamente que iba a perdonar el pecado de su pueblo, sino que lo iba a olvidar y lo iba a echar a la profundidad del mar. Hay poder en Jesús. ¿Está escuchando? Amén, Señor Jesús. Aleluya. Hay un hombre que no tenía la Biblia como la tenemos nosotros. No pertenecía a ninguna iglesia, como hoy. Ese hombre se llama José. Pero José tenía una palabra sembrada en su corazón de parte de Dios. Escúcheme bien. Y desde el centro del hogar, cuando él iba creciendo, siendo un muchachito, allí comenzó a tener los enemigos de él, que fueron sus propios hermanos. Amén, aleluya. Y los que han leído la historia de José, ya ustedes saben que estos hermanos lo odiaban, le tenían envidia. E inclusive decidieron quitarle la vida y por eso lo echaron en una cisterna. Aleluya. Después que lo sacan de allí, porque uno de ellos saca la cara por él, lo sacan, cuando venían los ismaelitas, ¿qué hicieron? Se lo vendieron como esclavo. Piense todo lo que está sufriendo José. No se lo está haciendo ningún enemigo de afuera. Son los propios hermanos de él. Aleluya. Porque no es lo mismo que yo salga por ahí y me encuentre allí abajo en el negocio 2 o 3 bebiendo ron y peguen a hablar mal de mí. Pero no es lo mismo que yo encuentre a 2 o 3 hermanos que se congregan aquí hablando mal de mí. Ya la cosa cambia, es diferente. Un ejemplo que le estoy poniendo. Porque esto es un asunto entre familia, porque somos la familia de Dios. Efesios capítulo 2 dice que somos la familia de Dios. El edificio de Dios. Amén. Amén. Lo venden como esclavo. Allá fue a tener Egipto como esclavo.
Y después de ser un esclavo allí, le hacen una falsa acusación, cae preso. Oiga, todo lo que sufrió este hombre, todo lo que pasó. Pero qué lindo es el final, qué ejemplo, qué escuela, qué enseñanza nos está dando. Porque allí después que Dios lo tenía en segundo lugar después del rey, ahí aquellos que lo vendieron, que se burlaban de él, que lo odiaban, sin saberlo, tuvieron que ir a pedir ayuda porque había una escasez de alimentos y que Dios en sueños se lo había dado a José. Aleluya. Los 7 años de las vacas gordas y los 7 años de las vacas flacas. Oiga, y cuando llegó el momento de José enfrentarse a los hermanos, yo no puedo dar todos los detalles porque salimos a las 4 de la tarde. Pero ahí está el libro. Aleluya. Para que lo lean. Amén. Y veamos esa experiencia, esa enseñanza que hay aquí, ahí para nosotros. Cuando los hermanos de José, que supieron que José era su hermano, el que ellos lo odiaban, tenían celos de él, hablaban mal de él, trataron de matarlo, lo vendieron. Cuando supieron que se tenían que enfrentar a José, oiga, ellos estaban contentos de acá a acá riéndose. No, el temor, porque ellos esperaban humanamente que José les dijera, ahora me toca a mí. Ustedes trataron, me odiaban, ustedes tenían celos de mí, ustedes me vendieron. ¿Ah? Pues ahora prepárense porque ahora yo tengo autoridad para ser peor que lo que ustedes me hicieron a mí. Pero esa no fue la actitud de José. Él le dijo, no teman. Ay, 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 qué palabra linda es. No teman. Y ahí José comenzó a hablarle palabras que los reforzaron a esos hermanos con una fe y una tranquilidad. Yo me los imagino, porque yo no estaba allí, pero lo tengo que imaginar. ¿Ah? ¿Y cómo fue después de todo ese suceso y ese perdón? Porque José no le dijo, yo los perdono, tranquilo. No, no, no. Es que él actuó. Cuando él entendió el plan, él actuó en una forma como que lo que había pasado, los hermanos no tenían culpa. Porque Dios estaba en el asunto. Para esto, Dios me trajo aquí. ¿Sabes tú para qué Dios te trajo a la iglesia? Para cantar 3 cánticos y el domingo y irnos para casa y oír un mensaje. No. El apóstol Pablo se encuentra con una situación en la iglesia de Corintios. Ahí está en el capítulo 11 de Corintios. Y entre estos hermanos ahí en Corintios había problemas, unos con otros. Y Pablo le dijo, he sabido que entre vosotros hay desavenencias. Y Pablo dice, y en parte lo creo. Escuche esto. Porque es necesario que entre ustedes sucedan estas cosas para que sean, ¿qué? Para que los que son aprobados
sean manifestados. Ahora, no me venga a decir a mí que dentro de una congregación, la que sea, nunca van a haber desavenencias. La Biblia no dice eso. Pablo lo que dice, en parte lo creo. Porque es que hay un propósito dentro de todo esto. En otras palabras, que se levanten bochinches. Por la razón que sea. Pero entonces no pensamos, pero ¿y para qué? Lo que pensamos no, que me hirieron. Porque siempre tratamos de cuidarnos nosotros, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que quiso decir Pablo cuando escribía a los Filipenses en el capítulo 2? Que no busques tu propio bien. Yo no puedo buscar mi propio bien, sino el del otro. Amén. Entonces, ¿cómo yo voy? Si yo tengo que ser edificado, mire esto, si el amor de Dios tiene que ser perfeccionado en mí, ¿de qué forma yo voy a ser edificado? ¿De qué forma el amor de Dios va a ser edificado en mí? Si no es que cuando a mí me tratan de herir, ¿a quién yo tengo que imitar? Bueno, en Efesios capítulo 5 y verso 1 dice Pablo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Pero al final del capítulo 4 dice que nosotros estamos llamados a perdonarnos como Dios nos perdonó en Cristo. Cuando yo hago eso, entonces ahí sigo en Efesios 5:1, que estoy imitando a ¿quién? A mi Padre, que es Dios. Y cuando se trata del perdón dentro de todos nosotros, como creyentes, casi siempre esperamos, no, yo estoy dispuesto a perdonar, pero que me vengan a pedir perdón. ¿Verdad que sí? Pues si me piden perdón, pues yo perdono. Es que eso no es la enseñanza bíblica. Esa no es. Y otra cosa, el perdón que Dios nos da tenemos que imitarlo a Él. Y vuelvo a citar a Miqueas capítulo 7. No es que Dios nos perdonó y ahora Él se pasa hablando con su Hijo Jesucristo que está a su diestra, diciéndole, ¿te acuerdas de Víctor Pérez cuando antes de venir acá estar con nosotros como era? ¿Te acuerdas lo que hacía, lo que decía, a dónde iba? ¿Te acuerdas, Jesús? Dios no se acuerda. Y echó nuestros pecados a la profundidad del mar. ¿Quién era el ofendido? ¿Éramos nosotros o era Dios? Era Dios. Bueno, pues si yo lo tengo que imitar a Él, ¿qué hizo Dios para perdonarnos? Tenemos que perdonarnos como Dios nos perdonó. Dice Efesios 4. Entonces, ahí se encuentran la misericordia, la gracia y el amor. Amén. Y cuando entendemos eso, podemos entonces entender a 2 de Corintios 5, donde dice que Dios estaba con Cristo. ¿Qué hacía? Reconciliando al mundo con Él. Y se nos ha encargado el ministerio o la palabra de la reconciliación. O sea, que había que proveer algo para que la reconciliación entre nosotros y Dios se diera. Dios no nos pide a nosotros. Él procede y provee la forma para reconciliarnos. Amén. Uy, uy, uy.
¿Me explico o no? Eso está ahí en la Biblia, esto no lo saco yo de mí. Entonces, el que me ofenda a mí en la iglesia, que se levante contra mí, pues entonces yo no voy a esperar que él venga a pedirme perdón. ¿Y de qué forma yo voy a probar que yo lo he perdonado y que me he olvidado de lo que me hizo? Porque si me voy para el monte allá a estar 10 días o 15 en ayuno oración, allí yo me voy a olvidar de todo el mundo, de lo que me hicieron. No, es cuando bajes del monte y te encuentres de frente con ese que te ofendió. ¿Cuál va a ser tu actitud? Y esa situación es la que me va a servir a mí para ver el grado de madurez espiritual que yo tengo. Porque tenemos que ser edificados sobre vuestra santísima fe, como dice Judas. Edificándonos los unos a los otros. Ahora, en esto del perdón, pues hay que tener cuidado. Pues hay que balancear. Hay que saber que no se vaya la balanza para un lado. No, aquí hay que tener cuidado. Porque usted no sabe cuándo usted se va a encontrar con un matrimonio que esa mujer está siendo maltratada con el hombre que vive. Ya usted no le puede ministrar a ella como yo estoy ministrando aquí. Amén. Póngale que sea creyente o no. No importa. Porque si ella tiene, porque hay muchos hombres que hay parejas, matrimonios, que se congregan, que dan ofrenda, que dan diezmo, que cumplen, que saben los cánticos. Pero cuando llegan al hogar, no, porque la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido porque él es la cabeza. Entonces tenga que tener cuidado de que usted no tenga una mente de machista. Porque siempre el modelo que tenemos, siempre es Cristo. Porque la Biblia dice, así como la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo. Y Cristo no es un machista. Cristo no es un dictador. Cristo atrae a la iglesia hacia Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque en esto consiste el amor, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque la misericordia, la gracia y el amor se encontraron y se unieron. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Pero voy a seguir con el ejemplo, porque yo no sé cuándo usted se va a encontrar con esta situación. Hace muchos años atrás, a mí me llevaron a un matrimonio que ella la estaba pasando difícil. La estaba pasando difícil. Él no era creyente. Era policía. Era un maltratante. Y cuando estamos hablando, yo le pregunté, pero ¿y por qué tú soportas todas estas cosas?
Me dijo, porque lo amo. Yo le dije, no hay nada más que hablar. Nos vemos. Yo no voy a decirle aquí que salga grabado lo que podía ser, que ella lo estaba confundiendo con amor. El amor son golpes. Pero el apóstol Pablo habla bien claro y dice que cuando habla del matrimonio, que refiriéndose a la mujer que no está sujeta a esclavitud. Entonces hay mujeres que se hacen esclavas de hombres. Y si ella le está sirviendo al Señor, yo tengo que tener cuidado cómo le hablo, porque ella ni lo puede odiar, tiene que perdonarlo, pero tengo que decirle, si tú no quieres seguir siendo esclava de él, tienes entonces que apartarte y estar lejos de ese individuo. Punto. No quiere decir que es que tú tienes que estar ahí viviendo con él. Tienes que buscar la libertad. Cristo lo dijo, si el Hijo os libertare, y eso no se relaciona con el pecado nada más, es amplia esa palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Y cuando usted va como creyente a leer Gálatas capítulo 5, usted va a ver ahí las obras de la carne. ¿Oyó? Que a mí me ayuda mucho estudiarla para ver si yo estoy en el espíritu o en la carne. Y las obras de la carne, pues muchas de ellas son enojo, bojachera, hipocresía, maldicencia, adulterio, enojo, celos, contienda. Entonces la Biblia dice en Romanos 8 que los que andan conforme a la carne, pues no pueden agradar a Dios. Entonces, esto hay que enseñarlo, hermano, porque esta es una realidad dentro de nosotros mismos, de los creyentes. Esto no es algo nuevo. Pero hay que hablarlo, ¿para qué? Bueno, para que caigamos en tiempo. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar y ¿para qué? Para corregir. Porque con celos y contienda y enojos entre nosotros mismos estamos cogiendo la carrera, pero se nos está haciendo difícil. Entonces, ¿qué pasa? Parece que la advertencia en Hebreos 12, que tengamos cuidado, ¿con qué? Porque habiendo alguna raíz de amargura, esa raíz de amargura está en mí. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Si yo no brego con ella, la dejo que crezca. Muchos serán contaminados. Porque entonces yo le sigo pasando el mensaje al otro, el otro a otro. Y la comáis se queda corta con nosotros. Ay, hermano. Señor Jesús. Tenemos que darnos para la edificación, pero la edificación se da en la perfecta unidad por la cual Cristo oró por ella. Y nos dice en ese capítulo 17 el modelo de la unidad que estamos llamados a vivir. Yo ni nadie aquí puede inventarse algo para que la unidad se dé.
Ya Cristo la estableció. Nosotros tenemos que estar, sí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Entonces, yo me amparo con la libertad que Cristo me ha dado para traer esta palabra, porque no era la que yo traía. Pero aquí llegó un hermano, como él dice, temblando. Por el capítulo 17 de Juan. Entonces, en todo esto tenemos que estar alerta. Pues entonces Dios nos quiere hablar, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y se van a poner peor. Hay que orar por los hermanos que están en Ucrania, que me dijeron a mí que había muchos creyentes. Entonces este presidente de Rusia, él quiere manifestarse a través del mundo que el hombre de poder es él. Lo que él no sabe es que antes que sucedan las cosas que están sucediendo, ya Dios las profetizó a través del profeta Ezequiel. ¿Usted lo quiere ver? Léase cuando llegue a su casa el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Este hombre ya tiene un lugar estableciendo una base militar, que es en Siria. Y Siria colinda con Israel. Ya Israel tiene que estar, mire, con sus ojos abiertos. China le advierte a Estados Unidos, no te metas. El presidente de Japón mandó a desfilar por una calle amplia que tienen todas las armas, o algunas de ellas, armas militares, que cuando uno las ve, uno tiene que decir, wow. Se levantará nación contra nación porque se odian. El engaño del poder los tiene ciegos. Satanás está ahí. Ya Dios lo advirtió. Pero a nosotros nos dice, no teman. Aleluya. Aleluya. Inclusive, aunque estamos escuchando y viendo por YouTube, se ve mucho esto lo que está pasando allá. Esos son guerras, seguirán los rumores de guerra, se levantará nación contra nación. ¿Y por qué no debemos de temer? Bueno, mire, ahí aparece un individuo en un video en YouTube diciendo: que el diluvio de 40 días y 40 noches no fue Dios quien lo mandó, fue el diablo. ¿Y por qué él dice eso? Porque en Juan capítulo 10 y verso 10 Jesucristo dijo que el ladrón, refiriéndose al diablo, vino para robar, matar y destruir. ¿Qué muchos hay dándole una mala interpretación, torciendo las escrituras, como dice Pedro, para su propia perdición? Por eso es que nosotros tenemos que arreglar cuentas con nosotros, no solamente con Dios, ya Cristo la arregló. Sí. Qué bueno, gloria a Dios, pero nosotros tenemos entre nosotros mismos que vernos como lo que somos. Amén. Miembros
de la familia de Dios, miembros de un solo cuerpo, y que nos hacemos falta los unos a los otros. Señor Jesús. Y que si yo hago algo que está en contra de su carácter, de su voluntad, pues no espere que yo le vaya y le pida perdón. El Señor lo que te dice es perdónalo. Y olvídate. Y olvídate también, porque ese es el ejemplo que nos dio. Porque cuando pasan cosas así tenemos que advertir, corregir a tiempo, claro, con una palabra, no parándome aquí como un dictador como Putin. No, teniendo base bíblica. Porque el Señor lo que quiere es el bien para nosotros. Entonces ahí es que se usa la palabra para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir, para que el hombre y la mujer de Dios estemos aptos para toda buena obra y toda obra de justicia. Lo que no saben estos presidentes de estas naciones y que ya Dios tiene, en su plan lo que le va a suceder. Y a todo aquel, no solamente a ellos, y a todo aquel que a tiempo no venga a refugiarse en Cristo Jesús, pero a creer y convertirse de verdad. Porque como dije al principio, ser creyente de Cristo es una cosa, pero él dijo, bueno, el que quiera seguir en pos de mí, seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso está en Lucas 5:39. ¿Y qué es la cruz? Como yo pregunté ahorita. ¿Qué usted entiende que es la cruz? ¿Cuál es la cruz que yo tengo que llevar todos los días? Lisa. La cruz de Lisa. ¿Quién soy yo? No, eso es un disparate. Muchos dicen por ahí, ay, esta es la cruz que Dios me ha dado. No, hermano. Allá le diagnosticaron cáncer. Bueno, esa es la cruz que Dios me ha dado. No, tampoco. ¿A quién es que yo tengo que crucificar? Pablo dice escribiendo a los Gálatas que aquellos que somos de Cristo, que estamos en Cristo, que Él es el Señor de nuestra vida, los tales han crucificado la carne con sus deseos. Aleluya. Y termino recordándolo otra vez para que usted lo estudie en su casa. Vaya a Gálatas 5 para que vea cuáles son los deseos de la carne. Si no está relacionado con esto que Dios nos ha dado hoy, que los deseos de la carne los tenemos que crucificar. Y no es los domingos nada más. Él dijo todos los días. Día a día. Termino con esto. Yo soy una persona, yo te lo he dicho otras veces, que yo medito mucho. Pero hay veces que en las conversaciones que tengo fuera con personas, hay cosas que se hablan y se dicen que han servido para aguijonarme a mí para que sea un buscador. Y hay gente que dice, no, yo hago esto porque la Biblia no lo prohíbe. O sea, ellos esperan un versículo bíblico que diga, esto no se puede. Esto no se puede hacer. Aquí yo tengo que crucificar la carne, ¿lo ven?
No me puede dar coraje. Entonces uno tiene que tener cuidado porque esto no es asunto de versículos bíblicos, esto es asunto de la Biblia, la suma de tu palabra. La suma de tu palabra. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces cuando yo digo, pero espérate, esto me es lícito, pero ¿por qué no me conviene? Bueno, porque eso no se presta para la edificación. Eso me es lícito, pero pregunta, ¿me está guiando la carne o el espíritu? ¿Amén? Claro, lo dejo aquí porque esto es que... Pero digo esto así, tal vez cambiando de tema, porque hermano, es para que veamos la necesidad que tenemos de dedicarle tiempo a estudiar la Biblia. Usted no la lee porque no la entiende, pues no la va a seguir entendiendo si no la lee. Eso es así de sencillo. Entonces, ¿en qué me baso yo para estudiar la Biblia? Bueno, porque el Señor dijo, el que busca, hallará. Al que toca, se le abrirá. Al que llama, se le va a contestar. Al que pide, se le dará. Entonces vamos a pedir como pidió Pablo por la iglesia de Éfeso, que está en el capítulo 1, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Para que entendamos a la esperanza que nos ha llamado. Y mire, hay una promesa de parte de Dios. Claro que todas las promesas de Dios son en Cristo. Según 2 Corintios 1:20. Pero Dios hizo una promesa y está en el nuevo pacto. Que nadie iba a tener necesidad que alguien otro lo enseñara, porque Él mismo nos iba a enseñar. Porque yo tengo que ir al instituto a estudiar. O sea, yo lo que me van a enredar más de lo que están enredados. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ah, eres un profeta, eres Jeremías, otro día. ¿Y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro. ¿Qué le contestó Cristo? Has contestado bien, Pedro. Bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La paz de Dios es con todos. Nos vemos el domingo.